creemos que tú estás aquí. Donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarás. Tú lo prometiste, Señor. Y creemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Así eres tú, Dios, nunca cambias. Eres maravilloso, Dios, poderoso. Eres el único Dios que vive y que reina para siempre. Te amamos, Señor, te adoramos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre
estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Te adoramos, Señor. Así eres tú. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, Dios les bendiga. Como siempre es un placer saludarlos desde aquí. Ya se está haciendo habitualmente, está haciendo costumbre de estar transmitiendo los videos y estar llegando con la palabra de Dios hasta sus hogares. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder llegar hasta sus hogares. Dios les bendiga y les guarde, les multiplique todas las fuerzas que necesiten, las cosas. Dios es fiel, así que quiero empezar con la palabra de Dios y dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir, de estar aquí en esta tierra, haciendo el propósito que Dios nos ha mandado hacer aquí en esta tierra. Porque sabemos que la vida es como la flor del campo que se va, un día es en la mañana y en la tarde desaparece. Así que tenemos que vivir un día a la vez y también saber que el tiempo se va rápido. Así que gracias por darme este tiempo de su vida, de estar ahí escuchándome, donde quiera que se encuentre, en su casa, en cualquier parte del mundo que me están escuchando. Dios los bendiga, diferentes países que nos ven, a los familiares y amigos que nos acompañan, que ya tienen ese compromiso, no con nosotros, pero con Dios, de estar fielmente escuchando la palabra de Dios. A mis hermanos de la iglesia de Bastrop, Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, ya los extrañamos, prontamente estaremos ya reunidos, ya estamos llegando al final de esta pandemia, o que ya podemos reunirnos, estar juntos. Ha sido un momento definitivamente maravilloso, un momento bien. Yo creo que cada tiempo trae algo bueno, cada temporada siempre trae algo bueno, así que vamos a orar. Si me acompañas ahí donde estás, con tus familias o donde quieras que me estés viendo, quiero invitarte a orar. No sé cuándo fue la última vez que pudiste orar juntos, pero te pido que me acompañes a orar. Es un buen tiempo de darle gracias a Dios. Padre, en este día nos venimos hoy delante de tu presencia, primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, sabiendo que si no pecamos de hechos, pecamos de palabra. Padre, sabemos que no hay justo ni aún uno en la tierra. Simplemente por esa razón, tú viniste a morir, Cristo, por nosotros, para justificarnos, para presentarnos justos delante de nuestro Padre. Gracias por morir por nosotros. Gracias por darnos esa salvación. Padre, te doy gracias por las personas que me están escuchando, que están abriendo sus oídos para escuchar tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo dirigiendo todo mi ser, mi mente, mis labios, todo, Señor, lo que se encuentra en mí, que todo lo que hay en mí que pueda menguar para que tu Espíritu Santo crezca más y más en mi vida. Gracias, Señor, porque reconozco que soy humano, que tengo tantos defectos, que tengo tantas dificultades, aún tal vez al expresarme.
Te pido que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mis palabras. Gracias por las personas que están ahí fielmente conectándose, las que ya se están conectando, las que ya están viendo, que están llegando a escuchar tu palabra, a todos los países donde está llegando tu palabra. Señor, yo hablo a las personas, Señor, que han perdido tal vez a un ser querido y están tristes, tal vez están sin consuelos, tal vez están sin trabajo, han perdido sus trabajos, han perdido la fuente de ingreso, o tal vez están enfermos. Padre, en este día yo oro por esas personas. Yo oro para que tu palabra, Señor, llegue y haga una diferencia. Porque cuando tú llegas hay una diferencia, Señor. Ya no es igual. En donde tú llegas en una vida, ya no es igual. Hay cambios en esa persona. Hay cambios en esa familia. Gracias, Padre, por tú llegar a nuestros hogares. Gracias por darnos esa salvación. Gracias por tus hijos, Señor, que están alrededor del mundo predicando tu palabra. Gracias por esos ministros que entregan su vida, que entregan su tiempo para poder hablar a tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que aunque en este tiempo tal vez muchos se encuentran solos, tal vez no han recibido ninguna llamada de nadie, Padre, pero yo sé que tu Espíritu Santo está ahí con esas personas. Gracias, Padre, por las diferentes personas que nos escuchan alrededor del mundo. Sé tú usando mis palabras, Señor, el día de hoy, Padre, y que tu palabra llegue a nuevos hogares, a nuevos lugares donde no ha llegado tu palabra. Que de alguna manera tú permitas que este video llegue alrededor del mundo para hablarles a esas personas que tanto, Señor, te necesitan, a esas personas que tal vez nunca han escuchado de ti. En este día yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea llevando tu palabra donde más se necesita. En tu nombre, Cristo Jesús, yo oro. Amén y amén. Dios te bendiga. Un saludo a los diferentes países que nos escuchan. Ya sabemos que nos escuchan en diferentes países. Dios te bendiga donde quiera que tú me estés escuchando. En México, en Guatemala, en varios países que sé que está llegando la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder predicar la palabra de Dios. Créeme que para mí hay más satisfacción cuando predico la palabra de Dios que cualquier cosa. Pudiese estar haciendo muchas otras cosas, pero sin embargo he dedicado este tiempo para poder predicar la palabra de Dios, y te pido que me pongas la mayor atención de vida que se merece, no porque yo esté predicando, sino porque se está hablando la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios, desde ahí implica la importancia que esa palabra tiene hacia ti. Dependiendo cómo tú honres la palabra de Dios, así también te va a honrar la palabra a ti. Siempre nosotros le ponemos el valor que se merecen las cosas. Y si la palabra de Dios se merece un peso en tu vida, un valor, te pido que dediques este tiempo. Si vas a hacer otras cosas, inténtalo hacerlo antes, aunque estés en casa. Yo sé que no es lo mismo que estemos en un edificio, pero te pido que hagas tu mayor esfuerzo para poder hacer la palabra de Dios. Vamos a leerla en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13 y hasta el 15. Aquí Jesús hablando. El tema se llama Él no nos ha dejado solo. Así se llama el tema. Él no nos ha dejado solos. Yo sé que ahorita en este tiempo te puedes sentir solo porque aún familias no han podido visitar a sus familiares. Madres no han podido visitar a sus hijos, hijos no han visitado a sus papis. Entonces hay un espíritu, puedo decir, o no sé cómo decirlo, un ambiente, más bien sería la palabra. Hay un ambiente de soledad en este tiempo, y como sabemos, el ser humano no está hecho para estar solo. Si se recuerdan, Dios mismo, cuando hizo a Adán y no había hecho todavía a Eva, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo en la tierra. Desde ahí sabemos de que el hombre, cuando habla de hombre, está hablando de género humano. Está hablando que el ser humano no fue hecho para estar solo, que necesitamos siempre la compañía de alguien. Tú no la puedes hacer solo, tú necesitas la compañía de alguien. Y tú me podrás decir, no, yo la hago solo, yo no necesito a nadie. ¿Sabes? Vas a necesitar, a lo largo de tu vida te vas a dar cuenta de que los planes que tengas no los vas a poder hacer solo. Necesitas la ayuda de alguien.
Entonces, en este tiempo está ese ambiente, ese sentimiento de soledad. Y yo te invito de que así como hay padres que están solos, hijos que están con ese sentimiento de soledad, hay ovejas también con sentimiento de soledad, hay pastores también con sentimiento de soledad, de que siempre han estado acostumbrados a estar rodeados de mucha gente y tanto así, y de repente esto nos aísla, nos ponemos solos. Entonces te invito a que sepas de que tú no estás solo, de que Jesús hizo la promesa hace más de 2000 años y hasta el día de hoy Él ha sido fiel con esa promesa. Tú no estás solo. Él no nos ha dejado solos, es el tema del día de hoy. En el verso 13 del capítulo 16 de Juan, dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Aquí está Jesús dando la promesa del Espíritu Santo. Y basado a la Biblia, toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, inmediatamente dice la Biblia que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Inmediatamente, desde el momento que tú crees y aceptas a Cristo en tu corazón, es como un combo. El Espíritu Santo viene y te sella, y así como, valga la comparación, se separaban los animales. Yo sé que es una comparación un poco fuerte, pero no, el ejemplo vale. En los tiempos donde yo nací, se acostumbraba, se hacían unos fierros que le llamaban fierro para identificar la propiedad de alguien, que cuando un animal se pasaba para otro cerco, entonces la otra persona sabía identificar de quién pertenecía ese animal por la marca del fierro que había sido sellado. Era un fierro caliente que se ponía en temperaturas muy calientes, y luego lo ponían y se lo sellaban a ese animal diciendo que era la propiedad de eso. Entonces es algo simbólicamente de que el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, viene el Espíritu Santo y dice: es propiedad mía, es propiedad de mi cerco. Por eso Jesús dijo que los que están en su redil, nadie nos arrebata de sus manos, porque somos propiedad de Él. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden ver ese sello? Los pueden ver, lógicamente, Él, nuestro Padre Celestial, los ángeles y también los demonios. Por eso, un hijo de Dios, tú te puedes dar cuenta si tú eres hijo de Dios, porque recibe los ataques del enemigo. Cuando tú no recibes ataques del enemigo, tal vez es porque vas caminando hacia la misma dirección que ellos van. Pero cuando tú tienes ataques, tú quieres decir que tú vas caminando al lado contrario. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir contra la corriente, ser como esos salmones, de que vamos contra la corriente, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que saber eso. Pero Jesús nos dio esa promesa. Y el Espíritu Santo, en cuanto Jesús se fue, en cuanto Jesús partió, Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos, sino que prometió dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora habita en ti y habita en mí. Él fue tan sabio. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho de que el Espíritu Santo iba a habitar en las sinagogas, iba a habitar en los templos, iba a habitar en nuestros edificios? ¿Qué hubiera pasado hoy en día que los templos están cerrados, que los edificios están cerrados? El Espíritu Santo se hubiera quedado ahí. Pero sin embargo, Jesús dijo que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Todos estos años que yo tengo predicando la palabra de Dios, si algo yo me he caracterizado es de que yo me gusta enseñarte la palabra de Dios. No te vengo a contar chistes, no te vengo a contar otra cosa más que enseñarte la palabra de Dios y a enseñarte una dependencia tú y Dios. Que aprendas a tener una relación tú y Dios, que a donde quiera que tú vayas, tú tengas esa relación.
Eso siempre, si tú un día fuiste a nuestra iglesia o nos visitaste o algo, te pudiste dar cuenta de eso, de que yo siempre me gustaba. Yo no soy mucho del pasar a la gente al frente, a ponerle la manita ni nada de eso, porque yo sé de que un día tal vez no voy a estar cerca de esa persona y nunca me he interesado de crear esa dependencia de la persona conmigo, porque por ejemplo en estos tiempos, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? En estos tiempos es cuando se ve verdaderamente, cuando la verdad, los problemas vienen, de qué estamos hechos, de qué estás hecho tú y yo en este tiempo. Las pruebas reflejan de lo que tú y yo estamos hechos. Entonces esta promesa viene y nos dice Jesús de que cuando haya venido el Espíritu de verdad, Él dice nos guiaría a toda verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber lo que habrá de venir. Entonces, un cristiano, tenemos que estar a tanto de los tiempos, hermanos. Tenemos que saber los tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos difíciles, son tiempos que están avanzando, son tiempos que se está avanzando rápidamente. Vamos a ver en Lucas. En el Lucas capítulo 12, el verso 54 al 56, Jesús aquí narra algo muy importante después que predicaba a la multitud, de reconocer los tiempos. Decía también a la multitud, cuando veis las nubes que salen del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y así es. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Aquí Jesús les estaba hablando nada más ni nada menos a los fariseos, a los que sabían distinguir los tiempos, supuestamente que eran la crema innata de los tiempos de Jesús. Si hay alguien a los que Jesús les hablaba fuerte, eran los religiosos de la época. ¿Sí? A los religiosos, y esos siempre han habido, siempre habrán y siempre van a seguir habiendo aún después de nuestros tiempos. Siempre hay esas personas, pero Jesús les hablaba fuerte a esas personas. Entonces Jesús aquí les está diciendo, ¿cómo no sabéis distinguir los tiempos que estamos viviendo? Tenemos que saber distinguir, hermano, los tiempos que estamos viviendo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, Salomón nos menciona mínimamente de 28 temporadas de que pasa una tras otra, una tras otra, una tras otra. El problema es que no saber distinguir los tiempos. ¿Sabes una cosa? Tenemos que saber distinguir los tiempos. Y es muy importante en el matrimonio. Si te has dado cuenta, ya no son los mismos tiempos que cuando te casaste, que andabas en luna de miel, que cualquier parte de la casa podías andar correteándote del uno al otro en cualquier parte de la casa y no había problema, era lo único que podías pensar, de estar juntos del uno al otro, y era un tiempo bonito, ¿correcto? Y es un tiempo bonito, pero ya viene otro tiempo, que ya dices, caray, ahora ya tengo una esposa que mantener, ya no soy yo solo, ya no es nomás una boca que mantener, ya son dos bocas, y no vamos a vivir nomás de amor, ahora tengo que salir a trabajar, tengo que salir a buscar esto. Tengo que salir, las cosas no están más fáciles. Ahora tengo que ir, está más complicado. Y tienes que hacer estos cambios. Vienen otros tiempos. Los hijos. Los tiempos van cambiando. No es que se acaba el amor. No. Ya no tienes los 20 años cuando te casaste. Ahora ya tienes, no sé qué sé yo, 40, 50 años. Ya no son las mismas fuerzas. Ya no son las mismas cosas que te atraen, las mismas cosas que te molestan. Hoy en este tiempo yo admiro a las empresas que han sobresalido adelante, que han sabido modificarse. Como empresas se tienen que modificar, tienen que irse adaptando, tienen que ir haciendo cambios y para poder sobrevivir en este tiempo y en cualquier tiempo. Si tú te das cuenta, las grandes empresas como Coca-Cola y otras grandes empresas siempre están haciendo encuestas para ver en qué tipo de mercado están, para ellos reinventarse y poder suplir las necesidades de esas personas. Como matrimonios,
tenemos que saber también reinventarnos, saber de que no son los mismos tiempos. Como papis, ya no es lo mismo corregir a un bebé que está llorando y nomás lo cargas y eres su superhéroe, de que todo lo que le digas lo cree. Ahora ya no, ahora ya tienes que lidiar con un adolescente que ya sabe más que tú, que ya te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? ¿Y por qué no lo hacemos así? Que ya en vez de enseñar, sales enseñado. Entonces los tiempos siguen cambiando. Ya no puedes seguir manteniéndote en ese mismo lugar, porque cuando nos mantenemos ahí, o sea, privamos ese tiempo. Tenemos que aprender. Jesús nos enseña aquí de que aprendamos a distinguir los tiempos. Eso nos va a evitar muchos dolores. Y sabes una cosa, este tiempo que estamos viviendo universal, para mí este tiempo es un buen tiempo. Es un buen tiempo para poder reevaluar nuestras prioridades, reevaluar aún la forma que hemos estado siguiendo a Dios, aún la forma que hemos estado adorando a Dios. Ahora podemos ver de que realmente tenemos que aprender a depender, a tener esa dependencia personal con Dios, de que no se necesita realmente de que alguien nos ande ahí llamando, alguien nos ande buscando, al tener un edificio donde se reúne tanta gente para poder tener esa relación con Dios. Sí es bonito y extrañamos ese tiempo de estar todos juntos, reunidos, pero es un tiempo para aprender a tener esa relación personal con Dios, a tener ese altar en tu casa, a que en tu casa se convierta en esa iglesia, ese lugar para buscar a Dios. Ese es el tiempo que yo creo que Dios nos está poniendo para realmente ver qué hay en nuestro corazón, realmente qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que el saber distinguir los tiempos nos va a ayudar mucho. Los tiempos en una empresa, ¿sí? No es lo mismo tener una empresa de 5 empleados a tener una empresa de 5,000 empleados. Tenemos que ir cambiando eso. Tenemos que irnos modificando. Vamos a ver en 2 de Timoteo, el capítulo 1, en el verso 6 y 7. En el verso 6 y 7 aquí Pablo, les doy un poquito de historia. Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo tenía muchos hijos espirituales, pero sin embargo, uno que sobresalta más es Timoteo, el joven pastor que empezó a pastorear a los 20 años, más o menos, y sin embargo estaba pasando el joven pastor por una etapa difícil. ¿Sabes una cosa? El ser pastor es cosa seria, es cosa difícil. Yo admiro a todos los que son pastores y se han mantenido en este tiempo, en otros tiempos difíciles. Entonces, si tú me estás escuchando y perteneces a una iglesia o tienes un pastor, yo te invito a que te familiarices con él, con esa persona que está a cargo, que ha renunciado a tantas cosas para poder traer ese alimento espiritual, para poder predicar la palabra de Dios. Y sabes, muchas veces, muchas de las personas a veces son mal agradecidas, a veces las personas a veces no agradecen, pero yo te invito a que si tú honras, si tú sabes honrar a una persona que está en eminencia, a una autoridad, Dios no te va a dejar, Dios va a ser fiel, porque Dios dice que a sus ministros Él nos cuida. Y si tú eres un pastor y me estás viendo, yo te digo en este día, te felicito, te aplaudo por la labor que has estado haciendo. Échale ganas, mantente. Dios está pronto a venir, mantente pie del cañón. Yo sé que son tiempos difíciles y muchos que a veces dependen del salario, de lo que se le da a las personas. Y es lícito, la Biblia te habla de eso. La palabra de Dios te dice de que es lícito que los pastores vivan de lo que hacen, de lo que es la viña, de lo que es la iglesia. Es lícito eso, aunque yo no lo hago, pero sin embargo admiro a esas personas. Yo, gracias a Dios, no tengo esa necesidad de hacerlo, pero yo te felicito y te pido que sigas ahí, estando al pie del cañón, para poder estar predicando esa palabra de Dios, para dar esa palabra a esas personas que lo necesitan. Tal vez hay un Judas de los 12, tal vez hay 11 de los 12, tal vez está uno que tal vez no es agradecido, pero hay 11 que sí te necesitan. Sigue adelante con esa labor, siervo fiel, no desmayes ni te defraudes, porque Dios está contigo. ¿Sí? 2 de Timoteo, capítulo 1,
Y el verso 6 y 7, Pablo estando en la cárcel le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está, ¿en dónde? En ti, por la imposición de mis manos. Aquí Pablo había orado por Timoteo. Y de ahí muchas veces sacan de la imposición de las manos. Y está bien. Si tú eres un padre, yo te recomiendo que ores por tus hijos. Cuando lo ores, puedes ponerle las manos a tus hijos. Entonces, y también cuando oramos, muchas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, pero muchas veces no se necesita para poder impartir lo que Dios está. Porque cada uno hemos aprendido y tienes que aprender a tener esa dependencia de parte de Dios. La unción no se pasa por imposición de mano. Tú tienes que pelear por tu propia unción. Yo tengo mi propia unción y he peleado por eso, he trabajado por eso. Imagínate si fuera nomás: a ver, pastor, ore por mí, por favor, yo quiero que me ore por mí para que me pase esa bendición. No trabaja así. Dios no es como esa varita mágica de que se va a solucionar el problema. No. ¿Sabes? Ora, busca de Dios, lee la palabra de Dios, aplica lo que en la palabra de Dios está. Es una ley que si tú aplicas lo que la palabra de Dios dice, sí o sí te va a suceder. Es un efecto dominó. Si tú lo aplicas, eso va a ser. Si tú trabajas, tú vas a recibir tu salario. Si no lo trabajas, no, ¿cómo puedes recibir un salario? Y todos cosechamos lo que se siembra. Es una ley universal. Si tú quieres cosechar tomates, tienes que sembrar tomates. Si tú quieres cosechar chiles, tienes que sembrar chiles. Es una ley que sí o sí funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo pienso que este tiempo es un buen tiempo para poder sembrar. Y a veces tenemos muchas oportunidades para sembrar, pero no queremos hacerlo. Pensamos que es para la otra persona. Dice: es que yo no tengo ni para mí, ¿cómo yo lo puedo hacer si muy apenas alcanzo yo para mí? Pero yo te invito, si tienes más, te invito a que lo puedas hacer. Si tienes más de lo que tú necesitas, puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. El verso 7, dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, no te acobardes. Dios dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Primeramente le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Mucha gente a veces me ha dicho de que a veces yo hablo como si estuviera enojado, que si estuviera así. No, yo no estoy enojado, al contrario, estoy contento de predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Si algo serio hay en esta vida, es la palabra de Dios. Y cuando yo me hablo la palabra de Dios, me gusta hablar la palabra de Dios con seriedad. Me gusta que me tomen en serio. Yo no soy una persona que ando jugando con las cosas. Los que me conocen saben que si yo te tengo que decir la verdad, yo te la voy a decir a la verdad en tu cara. Entonces, eso es lo que la Biblia me enseña. Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo demás es pura mentira. Y a mí, la verdad, una persona mentirosa, la mentira tarde o temprano no sirve. Pero la verdad es lo que Dios me ha puesto en este día a predicarte la palabra de Dios. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No hay peor cosa que ver a una persona predicando la palabra de Dios con cobardía. Predicando la palabra de Dios titubeando, con miedo, con temor. Eso Dios no te ha puesto Dios a predicar la palabra de Dios con temor, con miedo. Si vas a predicar la palabra de Dios, predícala con el Espíritu Santo, con fuego, así como Dios te lo ha mandado a predicarlo, con poder, porque es el Espíritu que Dios nos ha dado. No tienes por qué titubear o tener cobardía o tener miedo. Si es un tiempo que estamos en casa, vívelo a lo máximo y predica la palabra de Dios desde tu casa, desde tu hogar. Que te predique la palabra de Dios tal como Él te lo ha mandado. Tú eres un hijo de Dios. ¿Qué te puede hacer el hombre? Nada te puede hacer el hombre. Y si Dios ha determinado que muramos en una pandemia, gloria a Dios. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? No por eso no nos vamos a cuidar. Sí nos vamos a cuidar. Pero no vamos a andar viviendo con miedo. No. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él habita. Ese es nuestro Dios.
Y si Dios ha determinado de que no vas a morir en esta pandemia, no vas a morir en esta pandemia. Podrán venir 1000 pandemias más, y si Dios no ha dicho que vas a morir ahí, vas a hacer el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Predica, hombre de Dios, predica, mujer de Dios, con valor, con poder, ¿sí? No te dejes titubear por cualquier cosa. Entonces, la palabra de Dios dice, un espíritu de poder. ¿De qué poder está hablando? En un poder sobrenatural, porque ahorita está muy de moda de que vengan a nuestra iglesia, que aquí está lo sobrenatural. Y entonces en todas las demás iglesias que hay, ¿nomás en tu iglesia está lo sobrenatural? No, aquí está hablando de un poder, como dicen en Filipenses 4, 12 y 13. Dice, he aprendido a poder vivir en abundancia y en escasez, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de un poder de saber dominarse a sí mismo, de saber estar en contentamiento. Contentamiento es, yo soy contento, tengo o no lo tengo. Me lo dé o no me lo dé, el nombre de Dios es alabado. Ese es el vivir en ese poder de Dios. Ese poder es el que está hablando Pablo, de que tanto estando en la cárcel o estando libre, Pablo sabía depender de Dios. Ese poder es el que nos está hablando aquí Pablo, de tener ese poder de nuestra vida nosotros, de tenerlos ese. Y luego dice, en amor, ese espíritu de amor. Si tú tienes ese espíritu de poder, vas a poder hacer las cosas y también hacerlas en amor, porque de nada sirve estar tan ocupado, estar tan afanado haciendo tantas cosas de que no las estás haciendo con amor. El día que hagas algo, así sea recoger un papel o darle una ropa a alguien, una camisa, lo que sea, hazlo con amor, porque de la otra manera no tienes ese espíritu de Dios, de poder, de dar las cosas con amor. Que ese sea nuestro termómetro de medir las cosas que estamos haciendo, que las demos en amor. La otra dice, y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber dominarte a ti mismo. Eso es dominio propio. De que, aunque tú digas, quiero eso, que fuerza que quieres esa cartera, dices, no, no es el tiempo. ¿Sabes qué es el dominio propio? Te puedes dar cuenta en estos tiempos que muchas personas carecen del dominio propio. ¿Qué es eso? De que ven un anuncio en la televisión que pasaron unos carros, últimos modelos, unos sillones, una ropa, unas bolsas, unos aretes, unas cadenas, y rápido dice, quiero eso, quiero eso, quiero eso. ¿Y qué pasa? Se endeuda por agarrar eso. ¿Y qué pasó? No tenían ese dominio propio. Entonces el dominio propio es, te aplacas, te quedas aquí sentado. ¿Sabes una cosa? No tienes para comprarte eso, es más importante esto que lo otro. Tú te quedas aquí. ¿Qué pasa ahorita con el dominio propio? ¿Qué pasa con las noticias? Las noticias pasan, ya no hay huevos, ya no hay carne. ¿Qué pasa? La gente te pone ese miedo y la gente a comprar todo eso. ¿Qué pasa con el dominio propio? El dominio propio es esto. Simplemente tú le das la importancia de las cosas que tú quieras que sean importantes en tu vida. Nada es importante, te lo digo así, a menos que tú decidas que eso sea importante. Esta agua no es importante para mi vida, pero a menos que yo quiera que esta agua sea importante, va a ser muy importante. Que si alguien no la tengo y es muy importante para mi vida, alguien me la puede vender en $1,000,000 y como es importante para mi vida, yo voy a querer esa agua para mi vida, porque es importante. Entonces tú le pones la importancia que tú quieras ponerle a las cosas. Cuando tú escuchas la noticia, tú quieres ponerle la importancia. Cuando tú escuchas los temores, no hay temores tampoco, sino lo que tú quieras ponerle a ese temor. ¿Qué tú le pones a eso? Eso es tener ese dominio propio, de saber dominarnos a nosotros mismos. Y por eso el tema se llama Él no nos ha dejado solo. Tú tienes un ayudador, que es el título que se le da al Espíritu Santo. ¿Qué hace un ayudador? ¿Alguien ha tenido un ayudante en tu vida? Yo he tenido muchas personas que me han ayudado y tengo muchas personas que me ayudan. Ese ayudante, el trabajo de un ayudante es hacerle la vida más fácil a la otra persona. ¿Pero cómo le ayuda?
sabiendo pedirle las cosas. Yo no puedo decirle a un ayudante que me ayude a menos que yo quiera y le diga a la persona en qué área necesito ayuda. ¿Cuántas veces tú le has pedido ayuda al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces te has sentado y le has pedido ayuda? Le has dicho, Espíritu Santo, yo no puedo con esto. Ayúdame, por favor. Necesito ayuda con mis deudas. Necesito ayuda en mi matrimonio. Necesito ayuda en mi trabajo. Necesito ayuda con mis hijos. Necesito ayuda en mis finanzas. ¿Cuántas veces lo has hecho? Ahora, y si le pides ayuda, ¿has escuchado la voz? Porque nada sirve pedir ayuda si no vas a escuchar la voz. Es como personas a veces me piden consejos a mí y nomás me piden el consejo y a veces ni me dejan terminar el consejo y ya se van. Entonces automáticamente yo mejor no doy el consejo. Y he aprendido a no dar un consejo a menos que me lo pidan. Así que ya saben, ya me conocen mucho. Si tú no me pides un consejo, yo no voy a ir de chute o de metiche a darte un consejo, a menos que tú me lo pidas. Si tú crees que yo estoy capaz para darte un consejo, entonces vas a venir y me lo vas a pedir. Y si vienes es porque es importante para ti. Y si no, no te lo doy. Tenemos que aprender así en personas. Y también te lo digo, no escuches a personas que te digan también cosas de que no me has pedido un consejo, pero yo te lo voy a dar. Cuando es así, ya lo he dicho muchas veces, dile, pues cállate, no te he pedido ese consejo, guárdatelo hasta que yo te lo pida, entonces me lo das. Porque hay personas que van en la vida dando consejos y quedándose sin ellos. ¿A quién tú le puedes pedir un consejo? A alguien que tú sabes que ha conquistado lo que tú no has podido conquistar, a alguien que tiene lo que tú no tienes y crees que esa persona te puede ayudar en eso que tú necesitas. De la otra manera, no recibas consejos del tío Manolo o del tío Pancho, ¿sí? Aprendemos a recibir consejos a la palabra de Dios primeramente. Ese es el espíritu de dominio que Dios nos ha dado. En la importancia que tú le quieras dar a las cosas, es lo que va a tener. ¿Sí? El dinero no fuera tan importante a menos que tú le pongas esa importancia en tu vida. Entonces va a ser lo importante. En el matrimonio va a ser lo importante a menos que tú le pongas esa importancia en tu vida que debería de ser. Pero tenemos que saber de que tú tienes ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado. Él no te ha dejado solo hoy en día. Vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo, porque hoy en día tenemos al Consolador. Y te voy a decir, Jesús dijo, y Él los guiará a toda verdad. ¿Quién es el que te va a guiar a toda verdad? ¿Las noticias? No, el Espíritu Santo. Hay muchas personas que están esperando que el gobierno los guíe a toda verdad. El gobierno no te va a guiar a ningún lado. El Espíritu Santo es el que te va a guiar. Tenemos que sernos maestros a distinguir los tiempos. Jesús se enojó con estos hombres que no sabían distinguir los tiempos que estaban viviendo. Hay tiempos que está pasando ahorita que tenemos que aprender a distinguir los tiempos que estamos viviendo. Hay lugares que no tenemos que visitar. Hay lugares que no tenemos que ir. Tenemos que esperarnos. Esa ropa que necesita te puede esperar. Ese problema que tienes que resolver se puede esperar. ¿Sí? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Permite que Él sea tu guiador. ¿Cómo Él va a ser tu guiador? Escuchando la voz y apagando las otras voces. Y sabiendo escuchar esa voz. Porque muchas veces nos hemos vuelto con oídos pesados, que no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ahí Él nos está hablando y nos está diciendo, mira, hazle así, mira, no vayas allá, mira, hazle acá, mira, ayuda a aquel, mira, haz esto. Y no escuchamos. Y muchas veces pensamos, hasta confundimos la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque no la hemos conocido, no hemos aprendido a tener esa intimidad con el Espíritu Santo. En este día yo te agradezco por esta oportunidad que me has dado. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dejado. Gracias porque sabemos que no estamos solos, que no estamos huérfanos, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias porque tú cumpliste esa promesa de enviar al Consolador. Ese Consolador hace su trabajo cuando estamos deprimidos, cuando estamos
que no tenemos a nadie que nos consuele, ahí estás, Espíritu Santo. Tú haces tu labor. Gracias porque tú nos consuelas. Cuando todos nos fallan, tú no nos fallas, Espíritu Santo. Tú estás con nosotros. El esposo nos puede fallar, la esposa nos puede fallar, los hijos nos pueden fallar, el pastor nos puede fallar, las ovejas nos pueden fallar, el patrón nos puede fallar, el gobierno nos puede fallar. Mas sin embargo, tú nunca nos vas a fallar. Tú siempre estás ahí con nosotros. Perdónanos muchas veces que no hemos escuchado tu voz, porque nos estás hablando y sin embargo nuestros oídos se han vuelto pesados y no pueden escuchar tu voz. Cuando nos susurran, cuando nos estás hablando despacio para poder escuchar tu voz. Perdónanos porque hemos ahogado esas voces, hemos ido apagando esas alarmas que nos han venido hablando cada día, pero sin embargo no hemos sabido escuchar tu palabra, no hemos sabido escuchar tu consejo. Hemos escuchado los consejos de todos, menos tu consejo, Espíritu Santo. Y de este día en adelante, queremos que tú seas nuestro guiador. Queremos que tú nos guíes a toda verdad. Queremos que tú traigas esa paz a nuestra mente, esa paz a nuestro corazón, esa paz a nuestro hogar. Padre, que sepamos distinguir los tiempos que estamos viviendo. Cuándo es tiempo de cambiar a otra temporada. Cuándo es tiempo de cambiar de un trabajo a otro trabajo. Perdónanos que muchas veces hemos tomado decisiones sin ni siquiera consultarte a ti. Sabemos que tú estás dentro de nosotros, tú habitas dentro de nosotros. Gracias por dirigir nuestra vida. De aquí en adelante tomaremos en cuenta tu voz, escucharemos tu voz, ayúdanos. Y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, simplemente dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Ayúdame a serte fiel. En este día en adelante yo quiero seguir tu palabra, quiero seguir tu consejo. Ayúdame, Padre, a permanecer fiel. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias por recibirme una vez más en tu casa. En este día, Padre, yo te doy mi corazón, te doy mi vida y te doy todo lo que soy, para que tú tomes el control sobre mi vida y sobre todo lo que yo pueda hacer en este mundo. Gracias por recibirme. Gracias, Padre, por la iglesia que fielmente espera tu palabra para escuchar tu palabra. Gracias por esa providencia divina que me permites el poder predicar tu palabra a tantos hogares, a tantas personas que escuchan alrededor del mundo. Yo te pido que esta palabra llegue a los corazones, a esas personas que están confundidas, a esas personas que no saben qué hacer, a esas personas que están ahogadas en deudas o tal vez enfermas o en un hospital. En ese día que tu palabra, Señor, llegue a esos corazones. Así como tú, Señor, enviaste sanidad al siervo que estaba agonizando en cama. En este día yo te pido que tú, Padre Santo, envíes esa sanidad. Sanes a esa persona que está agonizando en cama, que tú des esa sanidad. Padre, gracias, Señor, por este día que nos permites el predicar tu palabra. Oh sí, Señor, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén.